La República Romana, de Isaac Asimov. Colección Historia Universal Asimov. Capítulo 4. La conquista de Sicilia. Pirro. Mientras los romanos estaban empeñados en su guerra de medio siglo con el Samnio, el hijo de Filipo de Macedonia llevaba a cabo la más asombrosa hazaña militar de los tiempos antiguos y quizá de todos los tiempos. Con su pequeño y magníficamente entrenado ejército, del que formaba parte la falange macedónica, Alejandro Magno pasó a Asia Menor y atravesó todo el imperio persa, ganando todas las batallas contra todos los enemigos. Llevó las armas griegas y la cultura griega a los desiertos de Asia Central, a la frontera noroccidental de la India y a Egipto. Todo el vasto imperio persa cayó bajo su dominio. Pero en 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia a la edad de 33 años. Solo dejó para sucederle un hermano deficiente mental y un bebé. Pronto fueron suprimidos y sus generales empezaron a disputarse el imperio. Lucharon unos contra otros incesantemente y en 301, después de una gigantesca batalla librada en Asia Menor, parecía obvio que ninguno de ellos iba a quedarse con todo. El imperio de Alejandro quedó permanentemente dividido. La principal parte de Asia, incluyendo Siria, Babilonia y las vastas regiones situadas al este, cayó bajo la dominación del general Seleuco, quien se proclamó rey. Sus descendientes iban a gobernar durante siglos, lo que recibió habitualmente el nombre de Imperio Seleucida. Egipto cayó en manos de otro de los generales de Alejandro, Ptolomeo. Sus descendientes, todos los cuales se llamaron Ptolomeo, gobernaron Egipto como reyes, por lo cual esa tierra y ese periodo de su historia son llamados el Egipto Ptolemaico. Asia Menor quedó escindida en una serie de pequeños reinos, a los que nos referiremos más adelante. En conjunto, esas partes macedónicas del imperio persa constituyeron los reinos helenísticos, y en 281 a.C., cuando Roma y Tarento estaban a punto de combatir, se hallaban todos firmemente establecidos. Pero todos ellos estaban demasiado lejos para prestar ayuda a Tarento y además demasiado atareados en reñir unos con otros. Más cerca estaba la misma Macedonia, pero se hallaba muy debilitada por el hecho de que tantos de sus mejores hombres hubiesen marchado al exterior para convertirse en gobernantes de vastos reinos, al este y al sur. La debilitó aún más el hecho de que hubiese desaparecido la vieja familia real macedónica y de que generales rivales luchasen por su dominio. En verdad, en 281 a.C., Macedonia se hallaba en un estado de total anarquía y no podía ayudar a nadie. Contribuía a esa anarquía el reino de Epiro, situado sobre la frontera occidental de Macedonia. Desde el 295 a.C., el rey de Epiro era Pirro, hijo menor de un primo de aquel Alejandro de Epiro que antaño había invadido Italia. Véase la dominación etrusca en el capítulo 1. De todos los gobernantes helenísticos de la época, Pirro era, con mucho, el mejor general. Además, era el que más cerca se hallaba de Tarento. Por añadidura, era esencialmente un romántico que nunca se sentía más feliz que cuando estaba empeñado en alguna aventura militar. En verdad, su gran fracaso consistió en que nunca se detuvo para consolidar una victoria, como siempre hacían los romanos, sino que constantemente se lanzaba a una nueva aventura antes de dar término a la anterior. Pirro había contribuido al infortunio de Macedonia, invadiéndola en 286 a.C., y la retuvo durante 7 meses antes de ser expulsado de ella. Ahora hacía 5 años que estaba enmoheciéndose en la paz y estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de combatir. A él, pues, se dirigieron los tarentinos, pues parecía hecho a la medida de ellos. Se hallaba a solo 80 kilómetros, era un gran general y estaba ansioso de luchar. ¿Qué más podían pedir los tarentinos? Pirro respondió al llamado, por supuesto, y en 280 a.C. llegó a Tarento. Sin duda no estaba allí solo para ayudar a Tarento. Tenía sus propios planes. Iba a ponerse a la cabeza de un ejército griego que habría de derrotar a Roma y Cartago y establecer en Occidente un imperio tan grande como el que su primo lejano Alejandro Magno había creado en el este. Pirro llevó consigo a 25.000 soldados veteranos y entrenados en la técnica de la falange, a la que los romanos iban a enfrentarse ahora por primera vez. Y ya no se trataba de tribus italianas, que luchaban bravamente pero sin ciencia. Esta vez tendrían frente a ellos a un avesado general, maestro en todas las artes de la guerra.
Pirro no solo llevó hombres. Cuando Alejandro llegó a la India en su marcha victoriosa, halló que los ejércitos indios luchaban con enormes elefantes de grandes colmillos. Los usaban como se usan los tanques en la actualidad, para aterrorizar al ejército enemigo y aplastarlo por el mero peso. Alejandro era suficientemente genial como para derrotar a los elefantes, pero sus generales no vieron ninguna razón por la cual no hacer uso de ellos. Durante una generación, los elefantes combatieron de otra parte, y a veces de ambas, en todas las grandes batallas que libraron los macedonios. Pirro llevó 20 elefantes a Italia y empezó a actuar inmediatamente. Su primera tarea fue poner en vereda a los tarentinos. Si querían ayuda, tenían que colaborar. Cerró los teatros y los clubes y empezó a entrenar a los ciudadanos. Los tarentinos chillaron horrorizados y Pirro envió a Epiro a los más ruidosos. Esto aquietó a los restantes. Más tarde, ese mismo año, marchó al encuentro de los romanos hasta Heraclea, a mitad de camino entre Tarento y Turi. Eligió un sitio de terreno suficientemente llano para su falange y preparó su caballería y sus elefantes. Los romanos contemplaron con terror a las enormes bestias. Nunca habían imaginado que pudieran existir tales seres, y los llamaron bueyes lucanos. Los romanos atacaron, pero la falange permaneció inmutable, y cuando Pirro envió a los elefantes a la carga, los romanos tuvieron que retirarse, pero en buen orden. La primera batalla entre la falange y la legión había dado la victoria a la primera, pero Pirro no se llamó a engaño. Cabalgó sombríamente por el campo de batalla y observó que los muertos romanos tenían las heridas en la frente. No habían echado a correr ni siquiera ante los elefantes. Podían ser bárbaros no griegos, pensó Pirro, pero combatían como macedonios. La victoria de Heraclea alentó a algunos de los enemigos de Roma apenas conquistados a rebelarse una vez más. Los samnitas en particular contemplaron con gozo la derrota romana y se unieron inmediatamente a Pirro. Pirro, que no estaba muy ansioso de seguir luchando contra los romanos, pensó que sería justo concertar una paz con Roma basada en el principio de vivir y dejar vivir. Por ello envió a Cineas, un griego que se había destacado por su habilidad oratoria, a Roma para que persuadiera a los romanos a hacer la paz. Cineas habló ante el Senado, y su hábil discurso estuvo a punto de impulsar a los senadores a convenir la paz. Pero, según la tradición, en ese momento apareció en la escena el viejo censor Apio Claudio Caecus. El héroe de la Segunda Guerra Samnita y constructor de la Vía Apia estaba ya viejo y ciego. Se hallaba demasiado débil para caminar, por lo que tuvo que ser transportado hasta la Cámara del Senado. Sin embargo, sus palabras no fueron débiles. Con voz trémula planteó un solo requisito: nada de paz con Pirro, dijo, mientras uno solo de sus soldados permaneciera en suelo italiano. El Senado inmediatamente adoptó esta posición, y Cineas partió después de ver fracasar su misión. Pirro tuvo que combatir. Marchó hacia el noroeste hasta la Campania, tomando ciudad tras ciudad y acercándose hasta 40 kilómetros de la misma Roma, pero no pudo conmover la lealtad de las ciudades latinas y se vio obligado a volver a Tarento para invernar. Durante ese invierno, los romanos mandaron enviados a Pirro para negociar el rescate y el retorno de los prisioneros romanos. El principal enviado fue Cayo Fabricio, que había sido cónsul 2 años antes. Pirro recibió a Fabricio con grandes honores y trató de persuadirle a que instara al Senado romano a hacer la paz. Fabricio se negó. Cuando Pirro le ofreció sobornos cada vez mayores, Fabricio, aunque era un hombre pobre, los rechazó todos. Para poner a prueba aún más a Fabricio, según la tradición romana, Pirro ordenó que llevaran silenciosamente un elefante detrás de él y lo hicieran bramar. A Fabricio no se le movió un músculo. Lleno de admiración, Pirro, que era un hombre generoso y caballeresco, ordenó que liberasen a los prisioneros sin rescate. Fabricio tuvo oportunidad de retribuir esta generosidad durante la siguiente campaña estival. El médico de Pirro acudió secretamente al campamento romano y propuso envenenar al rey Epirota por un soborno, pero Fabricio, indignado, hizo apresar al posible asesino y lo entregó a Pirro. Puesto que los intentos de paz continuaron fracasando, Pirro marchó hacia el norte nuevamente en 279 a.C. Maniobró para que los romanos le presentaran batalla por segunda vez en terreno llano, en Ausculum, a unos 160 kilómetros al norte de Tarento. Como antes, los romanos cargaron contra la falange sin lograr doblegarla.
Como antes, Pirro hizo avanzar a sus elefantes y nuevamente los romanos tuvieron que retirarse. En esta batalla, uno de los cónsules romanos era Publio Decio Mus, nieto y tocayo del cónsul que había buscado la muerte para derrotar a los latinos e hijo y tocayo del cónsul que se había sacrificado para derrotar a los galos. Se dice que el nuevo Decio hizo lo mismo, pero esta vez su sacrificio no dio resultado. Pirro ganó igual. Por segunda vez la legión y la falange se enfrentaron, y por segunda vez ganó la falange, pero sería la última. Tampoco esta segunda victoria fue muy satisfactoria para Pirro. Sus pérdidas habían sido grandes, particularmente entre las tropas que había llevado consigo, y esto era grave porque no podía confiar en las tropas griegas de la Magna Grecia. Menos aún podía confiar en la lealtad de sus súbditos italianos. Por ello, cuando uno de sus compañeros congratuló a Pirro por su victoria, este respondió bruscamente: «Otra victoria como esta, y volveré a Epiro sin un solo hombre». De aquí viene la frase victoria pírrica, la cual alude a una victoria tan costosa que equivale a una derrota. Pirro quedó tan debilitado por su pírrica victoria que no se consideró en condiciones de perseguir a los romanos en retirada. Que se vayan. Tampoco podía contar con recibir refuerzos de su patria, pues mientras Pirro estaba combatiendo en Italia, bandas de galos descendieron repentinamente sobre Macedonia, Epiro y el norte de Grecia, paralizando toda la región. Pirro habría hecho mejor en luchar en su país para salvar a su propia patria. Pirro buscó una salida honorable y la encontró en el hecho de que ahora Roma había sellado una alianza con Cartago. Esta ciudad africana había estado combatiendo con los griegos durante siglos, y puesto que ahora también los romanos luchaban contra ellos, ¿por qué no formar una alianza? Esto brindó al rey de Epiro una manera lógica de combatir con los romanos, que tan terribles eran aún en la derrota. Podía cruzar a Sicilia y luchar con Cartago, aliada de los romanos. En 278 a.C. partió hacia Sicilia. Allí se enfrentó con dos enemigos. Estaban primero los cartagineses y luego los mamertinos, hijos de Marte, que eran en realidad tropas italianas importadas a Sicilia por Agatocles para ser su guardia de corps personal. Tales soldados mercenarios, esto es, soldados que prestan servicio por una paga, no por lealtad a una patria particular, pueden ser pues luchan mientras se les pague y son muy leales a quien les paga. Además, como la guerra es su profesión, por lo común luchan bravamente, aunque solo sea para aumentar su cotización en la batalla siguiente al demostrar que son valiosos. Pero si la paga no llega, son proclives a apoderarse de lo que necesitan o quieren, arrancándolo de la inerme población que los rodea, y habitualmente no vacilan en saquear la misma población para cuya defensa fueron contratados. Así, después de la muerte de Agatocles, los mamertinos fueron una pesada carga para la población griega. Pirro atacó con éxito a ambos grupos, acosándolos en diferentes vértices de la isla triangular, a los mamertinos en el vértice septentrional y a los cartagineses en el occidental. Pero los griegos sicilianos se sintieron cada vez más incómodos con la disciplina bélica de Pirro, y, como los romanos estaban haciendo progresos en Italia en su ausencia, los tarentinos volvieron a llamarlo desesperadamente. Partió de vuelta para Italia en 276 a.C. y nuevamente avanzó hacia el noroeste, al corazón de Italia. En 275 a.C. estaba dispuesto para una nueva batalla, esta vez en Benevento, a unos 65 kilómetros al oeste de Ausculum. Pero los romanos, después de enfrentarse con los elefantes y la falange dos veces, idearon una defensa contra ellos. Atacaron en una región montañosa sin permitir a Pirro formar su falange en terreno llano. Además, antes de atacar, hicieron que los arqueros arrojasen flechas bañadas en cera ardiente a los elefantes. Estos, heridos por el fuego, volvieron grupas y rompieron las propias líneas de Pirro. La falange, que trató de formar filas en el desigual terreno, quedó dispersa e inerme. Las legiones romanas atacaron y la tercera batalla de Pirro terminó en una completa derrota para él. Volvió a Tarento, renunció amargamente a todo intento ulterior de luchar con los romanos y se marchó a Epiro para lanzarse luego a otras guerras en Grecia. Murió 3 años más tarde en las calles de una ciudad griega por una teja que una mujer arrojó sobre su cabeza. Hasta el fin de sus días siguió ganando batallas y perdiendo guerras. Mientras tanto, en 272 a.C.,
Los romanos tomaron Tarento y destruyeron toda su capacidad para librar guerras, pero le dejaron su autonomía. La última ciudad griega de la Magna Grecia que seguía libre era Regio, en la punta del pie de la bota italiana. Los romanos la tomaron en 270 a.C. Luego les tocó el turno a los samnitas. Roma estaba inflexiblemente decidida a castigarlos por la ayuda que brindaron a Pirro. En una sola campaña, a veces llamada la Cuarta Guerra Samnita, fue destruido lo que quedaba de la libertad samnita, en 269 a.C. También Etruria fue liquidada, y en 265 a.C. fue tomada la última ciudad libre que quedaba en ella. Cartago. Roma dominaba ahora toda Italia al sur de la frontera de la Galia Cisalpina. Esta frontera estaba en las márgenes del pequeño río Rubicón. En siglos posteriores, aunque la marea de la conquista romana se había desbordado mucho más allá de ese límite, el río Rubicón siguió siendo considerado como la frontera de Italia. No toda la Italia romana era gobernada del mismo modo. De hecho, Roma tenía una variedad de métodos de dominación y los usaba todos. Algunas regiones eran completamente romanas y sus habitantes tenían plenos derechos de ciudadanía, y hasta podían votar si iban a Roma para hacerlo. En algunas ciudades tenían el poder colonos romanos, hombres de experiencia militar que vivían allí con sus familias. Permanecían como guarniciones en un territorio potencialmente hostil. Otras regiones tenían una alianza con Roma con mayor o menor grado de autonomía. Y otras zonas en las que había existido considerable enemistad hacia Roma estaban sometidas a un rígido control, con escasa o ninguna autonomía. Las ciudades o regiones podían cambiar de rango según su conducta y recibir mayores derechos como recompensa por su lealtad o ser degradadas como castigo a la deslealtad. En todos los casos, Roma tenía las riendas y arreglaba las cosas de modo de impedir que diferentes ciudades hicieran causa común. Al colocar a distintas ciudades en diferentes sistemas de gobierno, hacía más improbable que hallaran una base para una acción común. A través de toda su historia, Roma mantuvo su ascendiente en parte dividiendo las regiones gobernadas y en parte uniendo todo lo posible los intereses de cada una de ellas con Roma, por el temor o por la esperanza. La política de «divide y triunfarás» se hizo tan famosa que esa frase ha sido familiar para todas las generaciones siguientes, hasta nuestra época. Roma ejercía ahora su dominación sobre más de 130.000 kilómetros cuadrados, con una población de unos 4 millones de habitantes. Un siglo después de haber sido arrasada por los galos, había llegado a ser una potencia mundial, en pie de igualdad con Cartago y los diversos reinos helenísticos. Como potencia mundial, y la última y la que más rápidamente había surgido, Roma tenía que despertar la envidia y las aprensiones de las viejas potencias. En particular, fue ahora Cartago la que se sintió alarmada, pues ella y Roma eran las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental, y Cartago pensó, con toda razón, como se vio más tarde, que solo había lugar para una. Dejé antes la historia de Cartago en la época de su fundación, con el cuento mítico de Dido y Eneas. Véase la fundación de Roma en el capítulo 1. Al principio, Cartago solo fue una de una serie de ciudades coloniales del Mediterráneo occidental fundadas por los fenicios, aunque ella fue la de mayor éxito. Pero poco después del 600 a.C., Nabucodonosor de Babilonia conquistó Fenicia y destruyó su poder. Esto dejó solas a las colonias fenicias, que se agruparon alrededor de Cartago, cuya flota se convirtió entonces en la más poderosa de Occidente. Cartago halló sus principales enemigos en los colonos griegos, que a la sazón estaban expandiéndose hacia el oeste desde hacía 2 siglos y medio, desbordándose sobre Italia y Sicilia. A fin de combatir a los griegos, Cartago estaba dispuesta a aliarse con las potencias nativas de la tierra firme italiana. Al principio se aliaron con los etruscos, y en la batalla de Alalia, véase Italia en los comienzos, en el capítulo 1, por el 550 a.C., la expansión griega fue frenada en forma permanente. Bajo su primer líder militar enérgico, Magón, Cartago extendió su influencia sobre la gran isla de Cerdeña, situada al oeste de Italia, y sobre las Islas Baleares, más pequeñas y situadas a 360 kilómetros al oeste de Cerdeña. Se supone que en la más oriental de estas islas fundó una ciudad que en tiempos antiguos era llamada Portus Magonis y que aún hoy se llama Mahón.
Cartago estableció puestos comerciales en las costas del Mediterráneo occidental y también efectuó exploraciones más allá del Mediterráneo. Hay oscuros relatos de expediciones al Atlántico que llegaron hasta las Islas Británicas y de otras que exploraron la costa occidental de África y que hasta quizá hayan circunnavegado este continente. El principal y duradero conflicto de Cartago en los siglos de su grandeza fue con los griegos de Sicilia. Los griegos habían ocupado los 2 tercios orientales de la isla, pero los cartagineses tenían el tercio occidental, que incluía Panormo, la moderna Palermo, sobre la costa septentrional y Lilibeo en el extremo occidental. Los avatares de la guerra en Sicilia variaban sin que se llegase nunca a una victoria completa de una parte u otra. Cuando los cartagineses tenían generales capaces, se adueñaban de toda la isla, excepto de Siracusa. Nunca pudieron capturar esta ciudad. Cuando los griegos combatían bajo un jefe enérgico, como Dionisio, Agatocles o Pirro, se apoderaban de toda la isla excepto Lilibeo, ciudad que nunca lograron capturar. Pirro también fracasó en Lilibeo, y cuando abandonó Sicilia, en una clarividente profecía dijo: «¿Qué campo de batalla dejo para los romanos y los cartagineses?». Hasta entonces, Cartago y Roma habían sido amigas desde hacía 2 siglos y medio, pues tenían un enemigo común en los griegos. Ya en el 509 a.C., cuando Roma se hallaba aún bajo los Tarquines, Cartago había firmado un tratado comercial con ella. En el 348 a.C., este tratado fue renovado, y todavía en el 277 a.C., Cartago y Roma formaron una alianza contra Pirro. Pero ahora Pirro se había marchado y las ciudades griegas de Italia habían sido tomadas por Roma. A Cartago le quedaba el viejo campo de batalla de Sicilia. Siracusa aún era fuerte y después de la partida de Pirro, su general Hierón era el griego más destacado de Occidente. Había combatido bien bajo Pirro y era un hombre valiente y capaz. La primera hazaña bélica de Hierón fue contra los mamertinos, a quienes Pirro había acorralado en Mesana, en el extremo noreste de la isla. Véase Pirro en este mismo capítulo. Ahora estaban surgiendo de nuevo y haciendo estragos. Hierón marchó contra ellos, los derrotó en el año 270 a.C. y los confinó nuevamente a Mesana. Los agradecidos siracusanos lo hicieron rey con el nombre de Hierón II. Después de asegurar su dominación, Hierón decidió volver a Mesana en el año 265 a.C. y, en alianza con Cartago, arrasar para siempre la fortaleza mamertina. Bien podía haberlo hecho, pero los mamertinos, reflexionando en el hecho de que a fin de cuentas eran soldados italianos, pidieron ayuda a la potencia mundial italiana, Roma. Roma siempre respondía a tales llamadas, y un ejército encabezado por Apio Claudio Caudex, un hijo del viejo censor, pasó a Sicilia y derrotó fácilmente a las fuerzas de Hierón en el año 263 a.C. Hierón no esperó una segunda derrota. Vio bien dónde estaba el futuro. Se retiró a Siracusa y firmó una paz separada con Roma. Hasta el fin de su largo reinado, gobernó durante 55 años y murió en el año 215 a.C., cuando tenía más de 90 años de edad. Fue un fiel aliado de Roma. Por ello, Roma dejó en paz a Siracusa y en el pleno goce de su autonomía. Fue el medio siglo más pacífico y próspero que tuvo nunca Siracusa. Y mientras en otras partes se producía el ocaso del poder griego, Siracusa pasó por una edad de oro. Pero la guerra entre Roma y Cartago continuó. Para Roma, los cartagineses eran Poeni, su versión de Fenicia, la tierra de la que provenían los cartagineses. Por ello, esa primera guerra con Cartago es llamada la Primera Guerra Púnica. Los romanos en el mar. Quizá los romanos esperaban una guerra breve y fácil. Después de todo, los griegos habían logrado derrotar varias veces a los cartagineses. Solo 15 años antes, Pirro los había derrotado hábilmente, y Roma, a su vez, había derrotado a Pirro. El optimismo de los romanos pareció más justificado aún después de lograr una gran victoria sobre Cartago en Agrigento, sobre la costa meridional de Sicilia, en el año 262 a.C. Pero a lo largo de toda su historia, cuando mejor luchaban los cartagineses, era cuando estaban con la espalda contra la pared. Obligaron a los romanos a luchar desesperadamente a cada paso, y su lejano baluarte occidental de Lilibeo parecía inexpugnable. Ningún griego había logrado tomar Lilibeo, y los romanos pensaron que a ellos no les iría mejor.
Tampoco podían poner sitio a Lilibeo para rendirla por hambre mientras la flota cartaginesa pudiera llevar cómodamente alimentos y suministros al puerto. Los romanos, entonces, tomaron una osada decisión. Combatirían y derrotarían a los cartagineses en el mar. Parecía una decisión insensata, pues Cartago tenía una larga historia de habilidad marina. Poseía la mayor flota del Mediterráneo occidental y una tradición centenaria de comercio y guerra en el mar. En cuanto a los romanos, todas sus victorias las habían obtenido en tierra. Tenían barcos, claro está, pero pequeños, ninguno que pudiese osar aproximarse a los barcos de guerra cartagineses. Los romanos ni siquiera sabían construir grandes barcos. ¿Cómo, pues, podían abrigar la esperanza de poder combatir en el mar? Afortunadamente para Roma, un quinquerreme, un barco con 5 hileras de remos en vez de las 3 que tenían los trirremes romanos, mucho más pequeños. Cartaginés naufragó y fue arrojado a la costa en la punta de la bota italiana. Los romanos lo estudiaron y aprendieron cómo construir un quinquerreme. Indudablemente recibieron ayuda de sus súbditos griegos, pues también los griegos tenían una larga tradición naval. Los romanos procedieron a construir una cantidad de quinquerremes y mientras lo hacían, entrenaron a las tripulaciones en tierra. Esto no fue tan difícil como podría parecer, ya que los romanos no tenían ninguna intención de superar a los hábiles capitanes marinos cartagineses, pues ciertamente habrían fracasado. En cambio, equiparon a sus barcos con garfios. Su intención era ir directamente en busca del enemigo, adherirse firmemente a los barcos cartagineses mediante los garfios y luego hacer pasar sus hombres a ellos. Los romanos pretendían crear condiciones que les permitieran librar algo equivalente a una batalla terrestre, que tendría lugar en las cubiertas de los barcos. En 260 a.C., los romanos estuvieron listos. Un pequeño contingente de su flota fue capturado por los cartagineses, lo que debe de haber inspirado a estos un exceso de confianza. El cuerpo principal de la flota romana, recién salida de los bosques italianos, zarpó bajo el mando de Cayo Duilio Nepote. Era él quien había diseñado los garfios. Eran vigas con largas púas fijadas por debajo. Se las levantaba cuando el barco romano se aproximaba y se las dejaba caer pesadamente cuando estaba junto al barco enemigo. Los pinchos se clavaban profundamente en la cubierta enemiga y los dos barcos permanecían unidos. La flota romana encontró a la cartaginesa frente a Milas, puesto marino situado a 24 kilómetros al oeste de Mesana. Los barcos se aproximaron, cayeron las vigas, se clavaron las púas y los soldados romanos se abalanzaron sobre los sorprendidos cartagineses, a los que derrotaron casi sin lucha. 14 barcos cartagineses fueron hundidos y 31 tomados. La reina de los mares fue derrotada por un recién llegado. Duilio Nepote obtuvo el primer triunfo naval de la historia romana, pero la voluntad de lucha de los cartagineses se mantuvo. Su fortaleza de Sicilia Occidental permanecía firme, y los cartagineses tenían suficientes barcos y suficiente habilidad como para mantenerla aprovisionada. Los romanos, entonces, decidieron tomar otra medida e imitar a Agatocles, es decir, atacar a Cartago en su propio terreno, como había hecho aquel. Véase el Samnio y más allá de él en el capítulo 3. En 256 a.C. se equipó una enorme flota de 330 trirremes y se la puso bajo el mando de Marco Atilio Régulo, quien era cónsul a la sazón. La flota bordeó la parte oriental de Italia, su talón, y navegó a lo largo de la costa meridional. A mitad de camino, frente a un lugar llamado Ecnomo, se encontró con una flota cartaginesa aún mayor. Se libró una segunda batalla naval, la mayor de todas las libradas hasta entonces, y nuevamente los romanos obtuvieron la victoria. Abatida temporalmente la potencia marítima cartaginesa, el camino quedaba despejado y los romanos enfilaron hacia la costa cartaginesa. Se repitió exactamente la misma situación que en tiempo de Agatocles. Los cartagineses no habían aprendido la lección, que su tierra no era inmune a la guerra. Aún estaba desarmada y sin defensa, y Régulo no halló dificultad alguna para derrotar a los ejércitos cartagineses apresuradamente reclutados y en dominar la región. Finalmente, apareció ante los muros de Cartago, y cuando ésta, atemorizada hasta la locura, se mostró dispuesta a hacer la paz, Régulo planteó exigencias tan extremas que el gobierno cartaginés decidió luchar. Era preferible sucumbir combatiendo. Por entonces, estaba en Cartago un espartano llamado Jantipo.
Hacía mucho que habían pasado los tiempos de la grandeza militar de Esparta, pero la vieja tradición sobrevivía en los corazones de muchos espartanos. Antipo habló audazmente y dijo a los cartagineses que habían sido derrotados no por los romanos, sino por la incompetencia de sus generales. Tan bien habló y tan convincentes sonaron sus palabras que los enloquecidos cartagineses le dieron el mando. Logró esforzadamente reunir un ejército, al que agregó 4.000 jinetes y 100 elefantes. En 255 a.C. condujo sus tropas contra los romanos, debilitados desde hacía algún tiempo porque una gran parte del ejército había sido llamado a combatir en Sicilia. Régulo podía haberse retirado, pero decidió que el orgullo romano exigía que permaneciese en su puesto y luchara. Luchó, fue derrotado y tomado prisionero. La primera invasión romana de África terminó así, en un completo fracaso. El Senado romano, al recibir noticia de esto, envió su flota con refuerzos a África. Esta flota derrotó a los barcos cartagineses que trataron de impedirle el paso, pero luego tuvo que enfrentarse con un enemigo peor. Si los romanos hubiesen tenido mayor experiencia, habrían reconocido los signos de una inminente tormenta y habrían sabido que hasta los barcos romanos debían buscar refugio ante una tormenta. Llegó la tormenta, la flota romana fue destruida y perecieron ahogados miles de soldados romanos. Los cartagineses, alentados al enterarse de esto, enviaron refuerzos y hasta elefantes a Sicilia. Pero los romanos, reaccionando como poseídos por los demonios, construyeron una nueva flota en 3 meses. Esta flota zarpó a Sicilia, donde ayudó a tomar Panormo. Luego patrulló la costa africana sin hacer nada importante y cuando quiso volver a Roma, también fue atrapada por una tormenta y destruida. La guerra continuó inútilmente en Sicilia y en 250 a.C. los cartagineses pensaron en la conveniencia de llegar a una paz de compromiso. Enviaron una embajada a Roma para proponerla, y Régulo, el general romano capturado, acompañó a la embajada para apoyar, así lo había prometido, el pedido de paz. Régulo dio su palabra de honor de volver a Cartago si la embajada fracasaba. Pero cuando la embajada llegó a Roma, Régulo, para sorpresa y horror de los cartagineses, se levantó ante el Senado para decir que no merecía la pena salvar a prisioneros como él, que se habían rendido en vez de morir en la batalla, y que la guerra debía continuar hasta el fin. Luego volvió a Cartago, donde los encolerizados cartagineses lo torturaron hasta su muerte. Esta historia puede no ser verdadera. Todo lo que sabemos de los cartagineses es lo que nos han dicho autores griegos y romanos, inveterados enemigos de Cartago. Se complacían en relatar historias de atrocidades y no han sobrevivido escritos cartagineses de autodefensa o de contraataque. En 249 a.C., los romanos construyeron otra flota y la enviaron contra Lilibeo, que aún después de 15 años de guerra, seguía firmemente en manos de los cartagineses. Al mando de esta flota se hallaba Publio Claudio Pulcro, Claudio el Hermoso, hijo menor del viejo censor y hermano de aquel Apio Claudio, que fue el primero en conducir un ejército romano a Sicilia. En vez de mantener el asedio de Lilibeo, Claudio Pulcro decidió atacar a la flota cartaginesa que estaba en Drepanum, a 32 kilómetros al norte. Como era habitual en aquellos tiempos, los sacerdotes de a bordo esperaron augurios favorables de los pollos. Pero los pollos no comían, lo cual era muy mal augurio. Claudio Pulcro era un romano que desdeñaba tales creencias supersticiosas. Cogió los pollos y los arrojó al mar, diciendo, pues si no quieren comer, que beban. Pero si el almirante no era supersticioso, lo eran los marinos, quienes se desalentaron totalmente ante este sacrilegio. Más grave aún era que Claudio Pulcro no ocultó sus movimientos y perdió la ventaja de la sorpresa. Los cartagineses lo estaban esperando y lo derrotaron, destruyendo su flota. El jefe romano pronto fue llamado de vuelta, juzgado por alta traición, a los pollos, supongo, y se le impuso una pesada multa. Poco después se suicidó. Finalmente, los cartagineses hallaron el hombre que necesitaban desde hacía mucho. Se trataba de Amílcar Barca, quien fue hecho jefe de los ejércitos sicilianos en 248 a.C., cuando era todavía muy joven. Si desde un comienzo alguien como él hubiese estado al mando de los cartagineses, estos habrían ganado, pero en ese momento ya defendía una causa esencialmente perdida. No obstante, hizo maravillas.
Durante 2 años asoló la costa italiana y luego, lanzándose sobre Panormo, se apoderó de ella por sorpresa y continuó realizando incursiones por Sicilia. Los romanos no podían atraparlo ni detenerlo, y Lilibeo todavía resistía firmemente contra los romanos. Pero en aquellos años la salvación de los romanos estuvo sencillamente en que jamás cedieron. En 242 a.C. construyeron otra flota y derrotaron a la flota cartaginesa frente a la costa occidental de Sicilia. Esto puso fin a toda posibilidad de enviar refuerzos y suministros al audaz Amílcar. Con renuencia, Amílcar decidió que no había más remedio que hacer la paz, en los términos que fueran. La nación cartaginesa había quedado tan desquiciada por la prolongada guerra que estaba al borde del desastre absoluto. En 241 a.C., Amílcar hizo la paz, con la cual terminó la primera guerra púnica 23 años después de ser iniciada. Era una clara derrota de los cartagineses. Estos fueron expulsados de Sicilia, que desde entonces fue completamente romana, excepto la parte más oriental, gobernada por Hierón Godos de Siracusa, fiel aliado de Roma. Además, Cartago tuvo que pagar una pesada indemnización. Aún así, Cartago se salvó con suerte. Si Roma no hubiese estado agotada por sus esfuerzos, habría llevado la guerra más adelante. Las primeras provincias, Sicilia fue el primer territorio fuera de los límites de Italia propiamente dicha que cayó en manos romanas. Su mayor distancia y su separación por el mar hicieron que pareciera diferente al gobierno romano. Las tierras de Italia estaban llegando a ser consideradas como una confederación italiana, como una patria cada vez más unificada. Pero Sicilia era una tierra extraña, en la que había griegos, cartagineses y tribus nativas que habían sido sojuzgadas durante siglos y tenían poco en común con los italianos. Por ello, Roma consideró a Sicilia como una propiedad conquistada que no podía formar parte integrante del complejo sistema gubernamental impuesto a Italia. Se envió a Sicilia un magistrado cuya gama de funciones, provincia, incluía el gobierno total del territorio. Sus edictos eran las leyes de éste, y era su tarea recoger tributos del territorio y hacer de su propiedad y administración algo provechoso para Roma. El término provincia llegó a aplicarse al territorio mismo, y Sicilia fue la primera provincia de Roma, organizada como tal en 241 a.C. Naturalmente, cuando un magistrado era enviado a gobernar una provincia, habitualmente cuidaba de que no todo el dinero que recaudaba fuese enviado a Roma. Una parte quedaba en sus manos. Se daba por sentado que un funcionario gubernamental romano a quien se asignaba una provincia debía enriquecerse. De esto se sigue que, en general, las provincias eran mal gobernadas, no siempre, por supuesto, ya que hasta en los peores tiempos hay algunos funcionarios honestos. Sicilia no fue por mucho tiempo la única provincia de Roma. La larga guerra que llevó a Cartago al borde de la ruina había paralizado su comercio e introducido el caos en sus asuntos comerciales. Había llevado a cabo sus guerras principalmente con tropas mercenarias y ahora carecía de dinero para pagarles. Los mercenarios pronto se rebelaron y trataron de cobrarse con creces, saqueando la ciudad. Amílcar, el único cartaginés que podía resistir con indomable espíritu los desastres que se abatían sobre Cartago, tomó el mando de las tropas leales que pudo hallar y, después de una desesperada lucha de 3 años, destruyó a los mercenarios en 237 a.C. Roma observaba sin intervenir directamente, totalmente dispuesta a dejar que Cartago se desgarrase. En 239 a.C., mercenarios de la isla de Cerdeña, que aún era cartaginesa, ofrecieron a Roma entregarle la isla, pues corrían el peligro de ser destruidos por Amílcar. Roma aceptó prestamente y envió una fuerza de ocupación en 238 a.C. Cartago protestó con todo derecho, afirmando que eso era una ruptura del Tratado de Paz. Roma le declaró la guerra, desdeñosamente, y ofreció a Cartago anular la declaración de guerra solo si Cartago no solo cedía Cerdeña, sino también Córcega, isla que está inmediatamente al norte de Cerdeña. Cartago, impotente, tuvo que aceptar, y Cerdeña y Córcega se convirtieron en territorio romano. Los romanos tardaron varios años en aplastar la resistencia de las tribus nativas de las islas, pero en 231 a.C. estaban suficientemente pacificadas como para ser organizadas en una segunda provincia. Tal era la situación entonces que Roma, al observar hacia el exterior, halló todo en un estado de profunda paz.
Por primera vez desde el reinado de Numa Pompilio, 500 años antes, el templo de Jano fue cerrado. Pero los éxitos de Roma la cargaron con nuevas responsabilidades. Ahora que era una gran potencia naval, tenía que preocuparse por el problema de la piratería en alta mar. En tiempos de la Primera Guerra Púnica, esa piratería se centraba en la costa oriental del mar Adriático, región conocida como Iliria. Bajo los poderosos reyes macedónicos Filipo II y Alejandro Magno, los ilirios se hallaban bajo una firme dominación. Durante los desórdenes que siguieron a la muerte de Alejandro, las tribus ilíricas reconquistaron su independencia y libertad de acción, lo cual significaba piratería. La costa, que actualmente pertenece a Yugoslavia, es accidentada, con muchas islas, y los nativos podían hacer del filibusterismo un provechoso negocio. Sus barcos ligeros podían salir y atacar rápidamente, para luego perderse entre las islas si eran perseguidos por barcos de guerra. Los griegos, que estaban al sur de Iliria, sufrieron enormemente a causa de esas incursiones piratas. Macedonia, situada al este de Iliria, parecía la potencia apropiada para pedir ayuda. En 272 a.C., después de la muerte del belicoso e inquieto Pirro, se hallaba bajo la mano firme de Antígono Segús, nieto de uno de los generales de Alejandro Magno. Sus descendientes, los antigónidas, conservaron el gobierno durante un siglo. Por desgracia, Macedonia estaba continuamente enredada en las eternas querellas políticas de Grecia y en guerras con el Egipto ptolemaico, y al parecer no tenía tiempo ni ganas de ocuparse de la piratería ilírica. Por ello, los griegos se volvieron a la nueva potencia, Roma, como alternativa natural. Acababa de demostrar su fuerza en el mar y su vigor en general. Además, estaba justo frente a Iliria, del otro lado del Adriático. Roma, siempre bien dispuesta, envió embajadores para advertir a la reina Iliria de las consecuencias que podría tener el contrariar a los romanos. La reina inmediatamente los hizo matar. Roma envió entonces 200 barcos que ajustaron las cuentas a los ilirios en 229 a.C. Una segunda campaña llevada en 219 a.C. contra el sucesor de la reina puso fin a la piratería iliria. Como consecuencia de la guerra ilírica, Roma se adueñó de la isla griega de Corcira, que había sido una posesión iliria durante medio siglo. Está frente al extremo meridional de la costa ilírica y a 80 kilómetros al sudeste del talón de la bota italiana. Los griegos se regocijaron en sumo grado de ver el fin de los piratas ilirios y trataron a los romanos con toda muestra de respeto. Hasta les permitieron participar en algunas de sus fiestas religiosas, signo de que consideraban a los romanos como un pueblo civilizado a la par de los mismos griegos. Mientras los romanos aplastaban a los ilirios, un peligro mayor apareció en el norte. Los galos, reforzados con contingentes de sus parientes del otro lado de los Alpes, repentinamente lanzaron una nueva invasión sobre el sur en 225 a.C. Hicieron correrías por Etruria y llegaron a Clusium, la vieja ciudad de Lars Porsena. Allí se detuvieron. Al parecer perdieron ánimo y se retiraron. Los romanos los siguieron bajo el mando de su cónsul Cayo Flaminio. Este era excepcional entre los líderes romanos por tener lo que hoy llamaríamos ideas democráticas. Cuando fue tribuno, en 232 a.C., logró imponer una distribución de tierras entre los plebeyos, pese a la oposición de los aristócratas del Senado y en particular contra la decidida oposición de su propio padre. Flaminio estimuló la creación de juegos para los plebeyos y trató de desalentar la dedicación al comercio de los senadores, donde podían usar su poder político para enriquecerse. No cabe sorprenderse, pues, de que fuese popular entre el pueblo romano e impopular entre los senadores. Desgraciadamente, Flaminio no era muy buen general. Habitualmente atacaba sin examinar cuidadosamente la situación. En su primera batalla con los galos fue derrotado y solo consiguió a su vez derrotarlos después de recibir grandes refuerzos. Pero después de una segunda victoria obtenida en 222 a.C., la Galia Cisalpina quedó totalmente bajo el dominio romano. Flaminio trató de asegurar esta victoria construyendo un camino que condujese hacia el norte desde Roma. Comenzó la tarea en 220 a.C., cuando fue censor, y por la época en que la terminó, la vía Flaminia fue extendida a través de los Apeninos hasta las costas del Adriático, sobre las fronteras de la Galia Cisalpina.
En caso de rebelión de los galos, las tropas romanas podían acudir allí rápidamente. Con las colonias romanas establecidas en la Galia Cisalpina, el poder romano se extendió hasta los Alpes. Roma dominaba ahora un territorio de unos 310.000 kilómetros cuadrados. Dominaba toda la región que constituye la moderna República Italiana, que incluye Sicilia y Cerdeña, y además Córcega y Corcira.